Muy buenas tardes, Jerusalén, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes en esta tarde fría del 26 de julio, ¿no? Días pre-fiestas patrias. ¿Cómo están, querido salón? Mi salón favorito de los días martes, ¿no? Mi salón favorito de los días martes, de 5 a 7. Nadie como usted, que son mi salón favorito de los martes. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Quiero saludar efusivamente a la primera persona que dio la bienvenida. Tal es el caso de Oliver, Jonathan y Ricardo Cáceres. ¿Qué tal, chicos? Que los dioses les sean favorables. Que Atenea ilumine tu camino en el saber. Que Olo impulse vuestras velas. Que Poseidón te sea favorable en el regreso. Que la diosa Metis te otorgue prudencia. Que Afrodita sepa cuándo susurrarte palabras de amor. Que el dios Ares te bendiga en cada enfrentamiento. Y que Dionisio, en la fiesta de Cachimbos, bendiga tu fiesta. No, que los dioses te sean favorables. Oliver Sánchez, Jonathan Carguas y Ricardo Cáceres. Para lo demás, un mortal. Buenas tardes. Buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Dana Romero, ¿qué tal? Brigitte, Sofía Díaz, la Miss, la Cordy, ¿cómo estás, Miss? Que los dioses le favorezcan, visita. Ya, Sayuri, ¿cómo estás? Mariela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué más? Natalie Orbegoso, ¿qué más? Me ofendes, pero lo tomo. Nunca me saluda. ¿Qué tal, Sayuri? ¿Cómo estás? Que los dioses te sean favorables. Ya, ahora sí. Sí, Brigitte. Sí, profe, quitaron todas las obras que él narró con tanto esmero. Sí, es verdad. Bueno, al final uno lo hace porque vienen, bueno, sí. Eh, el- lo que pasa es que lo que hacemos nosotros, los profesores de academias, es tomar el prospecto más completo. Y el más completo es el de San Marcos. Si San Marcos en el camino se le ocurre cambiarlo, bueno, pues no, lo cambió. Pero supongamos que San Marcos lo mantiene a buena hora, ¿no? Tenemos el conocimiento de esta obra. Pero también tienes que saber de que una obra se vincula con otra, ¿no? La Divina Comedia sirve para poder hablar de este periodo no tan ortodoxo y dogmático que era la Edad Media. Y el Renacimiento surge en contra de este medievalismo. Tenemos que saber cómo era el medievalismo para poder saber cómo es que el Renacimiento se opone a este periodo. Así que sí. Profe, ¿la Divina Comedia es una novela? No, no, no. La Divina Comedia para San Marcos no es ni una novela ni epopeya. Es un poema épico. San Marcos lo considera poema épico. Aunque algunas veces se ha deslizado, ¿no? Dentro de los enunciados de las preguntas, ¿no? Epopeya religiosa. Pero en el manual de la Pre y en el libro de la Pre dice poema épico. Así dice, de manera explícita. Ya. Todo el que narra los cielos, los perros. Sí, es verdad. Profe, dictará modernismo. Hoy vamos a hablar sobre eso. Vuelven los hermanos negros y los perros, sí. Ya. ¿Quieres que les comente el prospecto? ¿O quieres que les comente el prospecto y poder hablar sobre los puntos que San Marcos ha omitido y los puntos que San Marcos ha puesto? Ya, acá lo tengo, ¿ya? A ver, dejo un ratito ver el prospecto. Nuevo prospecto, año 2023, 1. Ya, voy a compartir la pantalla, que ese prospecto que ustedes ya tienen también, ¿no? Ha circulado en todas las redes. Prospecto de San Marcos. Conceptos básicos. San Marcos mantiene lo que son los tres géneros, épico, lírico y dramático, tomando como modelo más que todo la poética aristotélica. Después, ya. Ya lo tengo ya. Ahí está, Oliver ya está, que lo comparto. No abran eso, es un virus. Oliver. Casi. No, troyano. Después, el 1.2 nos llama la atención. ¿Por qué? En el 1.2 San Marcos ha puesto 4 figuras. Normalmente ponía 6 figuras, ¿no? A veces ponía 6, 5, 6, 5, 6, 5. Estaba así. Y ahora San Marcos ha puesto 4 figuras. Está metáfora, anáfora, hiperbatón y símil. ¿Qué figuras ha sacado? Ha sacado hipérbole y ha sacado epíteto. Pero no lo sé. ¿Por qué? Porque sucede que en las alternativas de hace unos
3 años o 2 años, San Marcos puso sinestesia. Es bien gracioso San Marcos, puso sinestesia en las alternativas y ni siquiera preguntaba sinestesia. Lo mismo pasó en el año 2016. San Marcos también hizo una pregunta de sinestesia. Así que no lo sé, Rick. Me parece falso. El punto 2, literatura épica en la épica griega. Ilíada Odisea. Volvió la Ilíada. La Ilíada estaba antes en el 2015. San Marcos lo cambió por la Odisea y ahora están las dos, tanto Ilíada y Odisea. En la tragedia tenemos Edipo Rey y aquí se produce el primer gran cambio. ¿Cuál es el primer gran cambio? No está la Divina Comedia. No, han sacado a Dante. ¿Por qué San Marcos haces eso? ¿Por qué San Marcos tratas a Dante de esa manera si el año pasado se cumplió 700 años de la obra de Dante? No lo sé. Busco preguntas, no tengo respuestas. No lo sé. Y lo que me parece más interesante es que San Marcos en sus últimos semanas de misión había puesto imágenes de la Divina Comedia, ¿no? Así que, ¿qué está haciendo San Marcos? No lo sé. ¿Por qué? No entiendo. Hay cosas que no entiendo. Bueno, punto 3. 3.1, William Shakespeare, Romeo y Julieta, se mantiene Romeo y Julieta, romanticismo, Goethe, las de Werther, se mantiene, el realismo, Dostoyevsky, el crimen castigo, se mantiene, literatura contemporánea, Franz Kafka, la metamorfosis, se mantiene, ya, y todo eso sería literatura universal. En español también se dan los segundos cambios. ¿Cuáles son? La Edad Media, el Cantar del Miedo Cid o Poema del Miedo Cid, y acá se produce otro cambio. No están las églogas de Garcilaso. La famosa égloga número 1, la de Salicio y Nemoroso, estos dos pastores que sufrían de amor. San Marcos lo sacó. Sí. Si te das cuenta, no está. Después, otro gran cambio, no está el Lazarillo de Tormes. No está esta famosa novela picaresca, ¿no? Que critica al clero y que nos cuenta la historia de Lázaro y sus 9 amos. Tampoco está. Solamente que está el Quijote de la Mancha y está la vida de sueño. Así que me gustaría que lo revisen. Ya, 5.4 está el romanticismo de Becker, rimas y leyendas y otro gran cambio. No está la generación del 27, no está bodas de sangre, no está poeta en Nueva York. Sí, San Marcos, maldita sea, sacó a Lorca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, San Marcos? ¿Qué tienes? O sea, no contento con haberme quitado el corazón del pecho, ahora saca los órganos vitales, mis demás órganos vitales. ¿Qué te pasa, San Marcos? Sí, sí. Lo que más estudié, profesor, sí, Brigitte. Si San Marcos juega con nosotros, sí, así como él jugó contigo. Sí. Bueno. Punto 6. Literatura, eso es española, ¿ya? Ahora vamos con hispanoamericana. Todo lo hispanoamericana se mantiene. San Marcos no ha hecho ningún cambio en hispanoamericana. ¿No? Está el modernismo hispanoamericano, Rubén Darío, está poesía contemporánea, Pablo Neruda, 20 poemas de amor, una canción desesperada. Y aquí se da el primer caso donde el digitador está en drogas. ¿Por qué? Quiero que veas lo que está haciendo acá el digitador. 6.2, pone 6.21, Pablo Neruda, 20, y después pone Borges, y, no, mira la numeración. 6.2 y pone en el 6.2, pone Borges ficciones. Bueno, Borges es poeta, es cierto, ¿no? Pero Ficciones no es una obra poética, es una narración de 1944. ¿Sí? ¿Qué hace Borges allí, en ese punto? Después Carpentier, El reino de este mundo. ¿No? ¿Qué? Después pone García Márquez, 100 años de soledad, dentro del 6.2. ¿Qué es esto? ¿No? Sí, se parece a tu trabajo de colegio, ¿no? Cuando estabas haciendo tu índice en Word. Igualito. ¿No? Mala la numeración. ¿Ya? Sí. ¿Por qué San Marcos lo hace así? No lo sé. No te digo que ese digitador estaba en drogas. Ya. Después otro error. Otro golpe. San Marcos en peruana, el 7, 8 y 9 es peruana. Y San Marcos ha sacado a Inca Garcilaso La Vega y ha sacado a Felipe Guamán Poma Ayala y ha sacado a Ollantay. O sea, tanto me esmero por hacer el resumen de Ollantay y San Marcos me hace eso. ¿No? Sí. Después las imágenes de Guamán Poma, San Marcos. Y San Marcos había puesto imágenes de Guamán Poma. Ahora, ¿qué imágenes va a poner en literatura? ¿Va a poner pinturas? Porque las obras que tenían un lenguaje iconográfico, ¿no? Como la de Felipe Guamán Poma, fue un recurso como pregunta para el examen de admisión. Después, otra obra que también era muy llamativa por las imágenes, que no hizo Dante, pero que acompañaron a la obra en el siglo XIX, o sea, los dibujos de Gustavo Doré, ¿no? También era muy llamativo y San Marcos los puso. Ahora, ¿qué va a poner?
Me tinca que va a venir ñacatita. Si tengo mi sentido arácnido me dice que va a venir ñacatita. Por lo de Bicentenario, ¿no? Y como el costumbrismo estuvo vinculado con la República, podría ser. ¿Qué te pregunta? No lo sé. ¿Ya? Sí, voy a hablar con la rectora. Ya, el 7.1 es ñacatita, 7.2 es Ricardo Palma, los mismos temas, se mantiene. Después aquí se produce otro cambio. Del romanticismo salta al realismo. ¿Qué es lo que es? Perdón, no. El 8.1 es el realismo y aquí está el otro cambio, ¿ya? Ah, y también sacó Melgar, sí, también sacó Melgar. Sacó Melgar. No están los yarabíes de Melgar. ¿Por qué? No lo sé. Después, el 8.1 y el 8.2 se produce otro cambio. ¿Qué otro cambio? Sacó el modernismo peruano. No está Chocano. Ya, no está Chocano. Profe, Dime. también sacó el costumbrismo. ¿Ha sacado todo el costumbrismo? No, O el costumbrismo sí está. Ahí está Manuela Segura, ñacatita. no, pero lo sacaron. Ah, bueno, no está como tema, pero sí está el representante. ¿Todos o solo Ascenso El Segura? 7, el 7.1, Manuel Asensio Segura, ñacatita. Nada más, solo él está en costumbrismo. Claro, solamente él. Bueno, está también Felipe Pardo, pero no lo pone en el prospecto. Pero siempre estaba ñacatita y Segura. Lo que me parece extraño es que haya sacado el título costumbrismo. O sea, ¿por qué sacó costumbrismo? No, si vas a sacar ya, pues sácate todo Manuel Asensio Segura y ñacatita, ¿no? O sea, ¿por qué esa necesidad de solamente sacar el título y dejar el autor? O sea, ¿solamente vas a preguntar el autor? Mm, Mm, No, no es verdad. yo creo que al digitador le dijeron, ¿sabes una cosa? Bórrate esto. Y el digitador sombreó y borró hasta el título. Eso es lo que creo, ya. Sí. Bueno. Después, el modernismo. Ya, pero una cosita. Igual, no, igual voy a hablar del modernismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo mantiene elementos del modernismo. El tema del día de hoy es modernismo y posmodernismo. Hoy vamos a hablar de Chocano, de Valdelomar y de Guren. No voy a ahondar mucho en la vida de Chocano, ¿ya? Porque San Marcos no lo pone, pero sí voy a tomar algunos elementos propios del modernismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo mantiene algunos rasgos típicos del modernismo y tenemos que saber cómo es que reacciona el posmodernismo, ¿sí? Ya. Hablaremos de Guren, ¿no? Simbólicas, Valdelomar, el Caballero Carmelo, su famoso cuento. Y aquí se produce también otro caso ¿no? que comprueba que el digitador está en drogas. ¿Por qué? La numeración. Mira. Pone posmodernismo y pone Vallejo y el vanguardismo. Vallejo, ¿cómo que el vanguardismo va a estar dentro del posmodernismo? Mira esa numeración. 8.2 y pone el 8.2.3 y pone Vallejo y el vanguardismo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, sí. Abel como digitador, ¿no? Ya, bueno. Debe ser la numeración de Rayuela. Una numeración vanguardista, ¿no? Y acá nos comentan de los heraldos negros. Los heraldos negros están incluidos, aunque ya yo hablaba siempre de los heraldos negros. Una cosita. Los heraldos negros tienen herencia modernista. Así que tenemos que hablar un poco del modernismo para poder reconocer estos rasgos de los heraldos negros. Es un libro que Vallejo tiene como fecha de impresión 1918 y recién lo saca para el público en 1919. Indigenismo 8.24, que debería ser un 8.3, ¿no? O sea, la numeración debería ser así, ¿ya? Esto debería ser 8.3. En la acá sería 8.4, indigenismo. Y en la acá sería 8.41, ¿no? José María Arguedas y los ríos profundos. Ya, y los últimos temas. Generación 50, San Marcos ha sacado a Blanca Varela. No está Blanca Varela. Sí, San Marcos, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a sacar no a la doña? Sí. Bueno, se dedicó aquí más que todo a Julio Ramón Ribeiro ¿no? y Vargas Llosa. Y también sacó a Edgardo Rivera Martínez, así es, con su famoso cuento Ángel de Ocongate, cuentazo. San Marcos volvió con la Ciudad de los Perros y mantuvo conversación a la catedral. Y vamos a hablar de eso ya de acá unas 2 clases. Y bueno, querido Salón, este es el prospecto.
que supongo que lo tendrán y estarán revisando, ¿ya? Todos los cambios, tu profe va a preparar un material de repaso con las ultra super fijas, ¿ya? Donde van a haber unas 40, 50 preguntas por clase, ¿sí? Para poder aprovechar todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Y si no nos abordamos algo, lo acompañamos con teoría. Sí, así que matricúlate ya en ADC, porque estudiar en ADC es estudiar en San Marcos. Estamos comprometidos con tu ingreso. Ya, dejo de compartir. Y el tema del día de hoy. ¿Qué nos toca desarrollar en esta ocasión? El modernismo y el posmodernismo. Si no, hoy vamos a hablar de Chocano, en menor medida, por el prospecto, y vamos a ahondar más que todo en Valdelomar, en su obra, ¿no? Y en Eguren, también su obra poética. Eguren más que todo era un poeta y ensayista, ¿ya? Y vamos a remitirnos también a los aspectos teóricos, ¿no? Dichos por quién, por José Carlos Mariátegui, que en sus 7 ensayos él habla sobre Eguren y también habla sobre el grupo Colónida a cual él perteneció. Ya hay un apartado de los 7 ensayos que se llama Colónida, el movimiento Colónida, que me gustaría que lo lean. Les envié los 7 ensayos, espero que lo hayan revisado. Supongo, ¿no? Empezamos. No has leído, Mariela. Próxima semana va a ser examen oral. O poner notas de examen oral. Ya, empezamos. Un ratito, ya damos un minuto. Ya, volví. Literatura peruana. Esta es la línea de tiempo que estamos viendo nosotros. Recuerda que desde la clase pasada estamos en la etapa republicana. No, el Perú republicano, Perú independiente. Y el día de hoy vamos a hablar del modernismo. El modernismo que ya hemos hecho, así que va a ser más fácil poder discurrir en este punto. ¿Qué es el modernismo? De acuerdo a estas imágenes, ¿qué podemos decir del modernismo? Recuerda que el modernismo alude a qué? No a lo que son los elementos mitológicos. Eso tiene que ver con su característica, así es Brigitte, lo exótico. ¿No? Lo exótico. Los modernistas, en su afán de sentir insatisfacción frente a la realidad inmediata en la cual se encuentran, lo que recuerda que el artista se siente un ser marginado, incomprendido, por tanto, le devuelve ese rechazo. Y el artista busca la belleza en mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Vamos a hablar de la mitología muy presente en la obra modernista, hadas, ninfas, dragones, ¿no? Y esos son los elementos exóticos, también muchísimo color. Un rasgo muy marcado de la poesía modernista es la presencia de colores, la cromaticidad, ¿no? El cromatismo, así es. ¿No? Va a estar atento a muchas culturas. ¿Cómo se llama esa característica, Brigitte? ¿Te acuerdas, chicas, chicos? Que está atento a las culturas extranjeras y foráneas, esa atención a lo que es fuera, ¿no? Así es, Jonathan, cosmopolitismo, muy bien. Y después de poner atención, va a asimilar estos aportes. ¿Cómo se llama esa característica? Sincretismo, así es, Ayuri, sincretismo, ¿no? El sincretismo. Los modernistas van a buscar la belleza y la belleza se va a convertir en su nueva religión. ¿Cómo se llama esa característica? No, esteticismo, Sayuri, esteticismo. Ya van a buscar la belleza. Y la belleza tiene que ver con la musicalidad y la perfección métrica. El corrector. Sí, claro. ¿No? Después, ¿por qué sacaste negativo? No, el corrector. Ya, sí. Bueno, el modernismo se va a iniciar en 1888 con la publicación del Libro Azul.
Azul es una colección de cuentos y poemas, publicado por Rubén Darío en Valparaíso, Chile. Azul es un libro que no se puede ubicar dentro de un género específico, porque tiene tanto de lírico como tiene tanto de épico, porque son cuentos y poemas. Nos recuerda que el libro cuando se publicó por primera vez pasó inadvertido. Tuvieron que escuchar las palabras de Juan Valera, este crítico español muy importante que le va a dar una resonancia internacional al libro. No, es por eso que Rubén Darío, después de 2 años, vuelve a sacar, ¿no?, Azul, y le agrega las palabras de, ¿no?, de Juan Valera, y también le agrega, ¿no?, algunos poemas y algunos cuentos, Azul. Y Azul se va a convertir en el libro que marca el inicio de la independencia cultural de América Latina. Porque recuerda que nosotros copiamos España, imitamos España y seguíamos los modelos hispanos. Hasta que, ¿no?, hasta que el modernismo amplió este radio de influencias, buscando más que todo la influencia de Francia, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos a tomar nuevas fuentes de inspiración? Y Rubén Darío va a beber de la fuente francesa más que todo, ¿no? El asimilar términos franceses en la poesía castellana hace que se amplíe también el léxico. ¿Se acuerdan que hablamos de que la poesía modernista busca también una renovación lexical? Al agregar términos extranjeros, es lo que tu profe de lenguaje ha llamado extranjerismos. Y si se toma específicamente términos franceses, se va a llamar galicismos, ¿no? Términos griegos se llama helenismos, ¿ya? Estos pertenecen al grupo de los extranjerismos. Así es, Brigitte, ¿ya? Y van a buscar esto, ¿no? La renovación lexical, y Rubén Darío es conocido como el gran renovador de la poesía castellana. Aunque Azul no es su mejor libro modernista. La crítica considera que su mejor libro modernista es Prosas Profanas, ¿ya? Así que con todo este caudal de conocimiento vamos a ingresar poco a poco al tema. El modernismo, recuerda, lee conmigo, es el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica. Como es el primer movimiento que surge en Hispanoamérica, entonces se va a lograr la independencia cultural de América Latina. Surge como una reacción al sentimentalismo romántico y al realismo positivista. Recuerda que el modernismo apareció en pleno auge del realismo. Si ustedes recuerdan, en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX se está dando el realismo impulsado por el positivismo. Ya, el modernismo, si te das cuenta, no busca describir la realidad. Al contrario, huye de esta. Los modernistas huyen de la realidad y utilizan más que todo, ¿no?, poemas bastante fantasiosos, ¿no?, con personajes bastante, ¿no?, alejados del entorno inmediato. Y se aleja también del sentimentalismo romántico porque sus poemas no son amorosos, sino son poemas de índole melancólico, ¿no? Algunos describen la fauna y la flora, pero de una manera muy poética. No, ojo, la descripción modernista no es como la descripción de los realistas. No, los realistas, cuando describían, su descripción era muy objetiva, una descripción que buscaba de que su obra sea un espejo del entorno social. Los modernistas no hacen eso. Si un modernista describe, lo describe utilizando muchos adjetivos, lo que se va a llamar preciosismo, que vamos a ver hoy día ya en Chocano. Chocano no utiliza esa descripción con un lenguaje muy elaborado, o sea, un floro bonito. Eso es el modernismo, un floro bonito y muy cuidado. Se inició en 1888 con la publicación de Azul, que es una colección de cuentos y poemas del nicaragüense Rubén Darío. ¿Ya? Y esta es una gran escuela de renovación estética. Renovación. ¿Ya? ¿Por qué renovación? Porque busca alejarse de la influencia española y va a buscar nuevas influencias, ¿no? Es cosmopolita y tiene un afán de sincretismo. ¿Ya? La obra que inició todo esto es Azul, aunque se considera que la mejor obra modernista es Prosas Profanas. Estas son las características que tú ya las conoces. Y en nuestro país, cuando llegó, se considera que la obra que inicia el modernismo en nuestro país es una colección de poemas publicado en 1906. ¿Y qué libro es este? Alma América. Alma América marca el inicio del modernismo en nuestro país, ¿no? ¿Qué se daba en nuestro país, Salón? ¿Qué, es, qué tipo de gobierno se daba a comienzo del siglo XX en nuestro país? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta? No, 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 no. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Es de finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Donde las grandes familias van a tomar las riendas de este país que había entrado en caos y en una deuda muy profunda. Estas grandes familias, así es, Brigitte. Su madre, Brigitte, está embalada. La república aristocrática.
Así es, Dana, así es, Abel. La República Aristocrática, también conocida como él, la República Aristocrática, también conocida como él, como él. Así es, Ayuri, el segundo civilismo, ¿no? El segundo civilismo. Son las grandes familias que van a tomar la rienda de este país que había entrado en crisis, producto de la guerra contra Chile. Sí, es el segundo civilismo. Ya aquí tenemos, ¿no? Estas grandes familias de grandes apellidos como los Candamo, los Pardo, ¿no? Y es en este contexto que se va a dar con mucha fuerza, ¿no? Este movimiento literario. Ya, algo interesante de este periodo es que cuando las grandes familias que son banqueros y algodoneros con una visión muy conservadora y a partir de su visión de clase empiezan a determinar las riendas económicas, políticas, sociales y morales de nuestro país, ¿no? El modernismo llega. Y si ustedes recuerdan, el modernismo tenía cierto elitismo a raíz de que tenían una poesía muy cuidada. Ya, este elitismo se va a mezclar con esta mirada de clase, ¿no? Que se daba en nuestro país. Por eso es que el modernismo se vincula con estas grandes familias y con escritores limeños que van a mirar con desprecio a la provincia. La famosa generación del 900. ¿Por qué se llama generación del 900? Porque aparece en 1900. Lo gracioso es que esta generación del 900 se hacían llamar futuristas, pero en verdad no tenían nada de futuristas porque tenían una mirada muy conservadora. ¿Ya? Algunos se hacían llamar el arielismo. ¿Por qué se hacían llamar el arielismo? Por un ensayo de José Enrique Rodó de 1901 que se llamaba Ariel. José Enrique Rodó es un ensayista uruguayo y el arielismo se va a dar con mucha fuerza allá, ¿no? En Uruguay y en Argentina. A nuestro país llegan solamente poses arielistas, pero no se da con mucha fuerza, ¿ya? El arelismo buscaba más que todo que los jóvenes tuvieran la rienda de, ¿no? de la política y cultura de cada país, buscando más que todo la revaloración de los clásicos. ¿Sí? Era como un renacimiento, pero a partir de la mirada de los jóvenes. Pero en nuestro país no se dio, no se dio. Aparte de que si se intentó dar, estaba muy dominado por esta visión conservadora, por la misma República Aristocrática, ¿no? Que tu profe de HP te habrá contado. Ya, ¿cómo era el modernismo en nuestro país? En nuestro país se mantiene, ¿no? Esa pulcritud de lenguaje, ese refinamiento verbal. Los modernistas se van a preocupar por la elegancia y la exquisitez. Por eso es que fomenta más la división social, ¿no? Imagínate, si el país, nuestro país, está llevado políticamente por las grandes familias y ahora, ¿no? El modernismo habla de un refinamiento verbal, de una elegancia, eso va a hacer de que claramente se dé con mucha fuerza un tipo de racismo cultural, ¿sí? Y van a mirar con desprecio a los provincianos. Eso motivó a que aparezca un grupo de provincianos que diga, hey, oye, espera tu coche, te quieres solamente bacán porque es de Lima, pero no te das cuenta que los provincianos también podemos hacer literatura y hasta mejor, y vamos a dejar de mirar no lo exótico y vamos a hablar desde adentro, desde la provincia, y así aparece el posmodernismo. El posmodernismo es una reacción a este academicismo, elitismo que se daba durante los primeros años del siglo XX. Cuando el modernismo se desarrolla, aparece también como una reacción el posmodernismo, que vamos a hablar en un momento, ¿ya? Un precursor del modernismo en nuestro país fue Manuel González Prada. Recuerda, ¿qué hizo González Prada para ser considerado precursor del modernismo? ¿Se acuerda? ¿Qué hizo González Prada para ser considerado precursor del modernismo? ¿Se acuerdan qué tipo de estrofas introdujo? Así es, Jonathan Carguaz, muy bien. Él introdujo el rondel y el triolet, que son estrofas francesas, ¿no? Así es, Dana, así es, Isabel, el rondel y el triolet. ¿Ya? Estrofas francesas. Representantes tenemos acá Chocano, que vamos a hablar un poquito sobre él, ¿no? El petulante y arrogante de Chocano, cuya poesía es una proyección de su ego. Se habla mucho sobre eso. Después tenemos a Ventura García Calderón. Ah, una cosita interesante, ¿ya? Ventura García Calderón, él tiene un libro llamado La venganza del cóndor, que es una colección de cuentos. Y en esta colección de cuentos se describe al indio.
Pero recuerda que este es el modernismo. Y el modernismo tiene una mirada muy exótica. Recuerda que tiene un marcado exotismo. Así que cuando se describe al personaje oriundo de nuestro país, cuando Ventura García Calderón describe al indio, lo hace como si él fuera un extranjero que por primera vez ve a un personaje oriundo. Sí, su mirada sobre el mundo andino es muy superficial y decorativa. Por eso es que más adelante, después de unos 20 años más, ¿no? Cuando aparece el indigenismo, les llega la mirada de ¿no? Ventura García Calderón. Claro, lo que hacen los modernistas es simplemente hablar del indio de una manera muy decorativa. Es más o menos, no, así es una mirada externa, así es, Jonathan, ¿no? El aborigen es exótico, claro, Brigitte, el aborigen resulta exótico para ellos. Eh, Es como, no sé, si ustedes han visto alguna vez estos catálogos de modas donde aparece una mujer, ¿no? Que está modelando un traje típico, una mujer así rubia, delgada, que tiene una belleza muy occidental, ¿no? Y en esos se la llevan a Puno y ella está sentada, ¿no? Allí en una casa muy típica de Puno, ¿no? Y con una ropa así, con rasgos andinos, pero ella no es para nada andina. Y para decorar la foto ponen, acostadito, ponen a unos, ¿no? Personajes aborígenes. Ya, eso es modernismo. Ese es el exotismo modernista, que a los indigenistas les llega. Sí. A los indigenistas les molesta y les fastidia eso. Por eso es que no, el indigenismo rechaza el exotismo modernista de Ventura García Calderón y rechaza también el paternalismo de Manuel González Prada y de Clorinda Mato de Torre, porque sienten de que eso no los representa. Así es. Es lo que se va a llamar indianismo. Profe. O sea, ¿Ventura García Calderón también es un indianista? Sí, también es un indianista. Junto con Clorinda Mato de Torner y junto con Manuel González Prada. ¿Ya? Sí. Les invito a que se den un paseo por un cuento de este libro. Ah, y hay un cuento llamado así, ¿no? La venganza del cóndor. Si pone al indio como si fuera un ser exótico, indio de gran frente, de cuya mirada muy profunda, no es, hay dentro de sí un pensamiento bastante ancestral. Sí. Gracias. Sí, indianistas. Otro es Clemente Palma. Clemente Palma, de él hablaremos ahí más adelante. Él es el hijo de don Ricardo Palma. Él es el hijo mayor de Ricardo Palma que tuvo con su primera pareja. Ya, él es Clemente Palma, porque después Ricardo Palma se va a casar con otra mujer, ¿no? Y son sus demás hijos. Ya, él es Clemente Palma Román. Clemente Palma es muy conocido porque es uno de los primeros escritores peruanos, ¿no? En desarrollar literatura de terror. Tiene un libro llamado Cuentos Malévolos, donde se ve la influencia de Edgar Allan Poe. Y si te gusta el terror, hay un cuento muy interesante llamado Los Ojos de Lina. ¿Ya? Y Los Canastos también es muy bueno, chévere. Ya, Los Ojos de Lina. Ya, pero Clemente Palma también es conocido por el roche que le hizo a Vallejo. Sí, a Vallejo. Lo que pasa es que Clemente Palma era director, ya, ya. Lo que pasa es que Clemente Palma, él era director de una revista llamada Variedades, una revista muy importante de su época. Y en la revista Variedades aparecía lo que estaba muy de moda en el arte y en la literatura. Y el joven César Vallejo, ¿no? Jovencito, tenía menos de 20 años, le envió una carta, ¿no? A Clemente Palma, muy entusiasta, ¿no? Es como que tú me digas, profe, tengo un poema, profe, ¿lo puede leer? Y Clemente Palma lo leyó y le respondió. Y no le respondió de manera particular, sino que le respondió de manera pública. En otras palabras, le respondió en la revista. Sí, es como que tú me preguntes si yo lo pongo en mi Facebook, ¿no? Y empieza a hablar sobre tu poema. Y no bien, Clemente Palma le dijo, señor, usted me envió este mamarracho, estas cursilerías infectas, no, usted se cree poeta, dedicas a la música, no, y si la comunidad de Trujillo leyera lo que usted escribiría, lo matarían, así que le recomiendo que no, que se dedique a otra cosa, sí, así fue Clemente Palma, en serio, ninguneó, basurió y trató de la peor manera a Vallejo. Y vamos a leer la carta. Sí, Clemente Palma se transportó muy mal, ¿no? Lo bueno es que Vallejo no dejó de escribir.
a pesar de la fuerte afrenta que sufrió por la carta. Y Vallejo se va a convertir en uno de los poetas más importantes de nuestra tradición. Ya, Vallejo, eso fue antes que publique su libro Trilce, porque los primeros poemas de Vallejo tuvieron influencia modernista, porque el modernismo estaba muy de moda, y aparte que Vallejo admiraba a Rubén Darío y también sentía una admiración por Chocano. Es que Chocano era un poeta muy, muy particular. Con razón paraba pensando en eso, por eso la pose. Y tenemos al hijo de José Gálvez, ¿no? ¿Te acuerdas de José Gálvez, el héroe del combate 2 de mayo? ¿No? El héroe del combate 2 de mayo, ya, él tuvo un hijo antes de morir, ¿ya? Que también va a ser escritor, José Gálvez Barrenechea. Y tiene una obra llamada Una Lima que se va. El autor que nos interesa hablar el día de hoy es Chocano. Chocano. Chocano se le ama o se le odia. Sí, este Chocano es todo un personaje. ¿Ya? Chocano sí tuvo una vida bastante aventurera, ¿no? Él va a ser secretario de Pancho Villa, él estuvo como secretario de Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Él estuvo sentenciado a morir, ¿no? Porque apoyó a un dictador, le perdonaron la vida por la presión, ¿no? internacional y regresó al Perú después de más de 20 años de ausencia y cuando regresó al Perú, no, lo van a dar una serie de homenajes. Ningún poeta ha recibido tantos homenajes como Vallejo, como Chocano, sí. Ningún poeta peruano vivo, o sea, ningún poeta peruano vivo ha recibido tantos homenajes como Chocano. El presidente Leguía lo va a llamar, no, el poeta excelso del Perú, y le va a poner una corona de laureles, como si fuera un emperador romano o un poeta de la antigüedad. Sí, de oro, una corona de oro. Ya, el alcalde de Lima de aquella época lo va a llamar hijo predilecto de la ciudad de Lima y le van a dar las llaves de la ciudad. Y si querés, estoy exagerando, acá hay una fotografía, mira. Ahí está Chocano con la corona de laureles de oro. Sí, ningún poeta peruano fue tratado como, ningún poeta peruano vivo, ya vivo, fue tratado como Chocano. En serio, Chocano. Y Chocano en su discurso de agradecimiento, Chocano se va de boca. ¿Por qué? Porque Chocano agarra y dice que lo que vivimos es una farsa democrática, que la única forma de poner orden en América Latina era no con dictaduras organizadas. Sí, Chocano era un fascista. Sí, Chocano estaba a favor de las dictaduras. Tenía un pensamiento ultraconservador. Y tiene un libro sobre eso. Tiene un libro sobre eso. Por eso es que muchos jóvenes van a romper palitos con Chocano, porque se dan cuenta que no era el gran poeta que ellos creían. Sí, ¿y quiénes son estos jóvenes? Vallejo, ¿no? Otro es Víctor Raúl Ayala Torre, Luis Alberto Sánchez, el joven Mariátegui, y todos ellos cuando Chocano volvió, se fueron al puerto del Callao a recibirlo. Sí, en serio, sentían muchísima admiración por Chocano. Bueno, Chocano no, allí empezó a ganarse muchos anticuerpos, tuvo ¿no? un rechazo por los jóvenes y uno de ellos, Edwin Elmore, empezó a criticar duramente la obra de Chocano, no comentaba de que era mucho ruido y pocas nueces, o sea, era una poesía muy sonora pero insustancial y Chocano lo fue a buscar. ¿No? Se fue a buscar a la puerta del diario El Comercio, luego se estuvieron hablando y Chocano se metió con la figura de su padre. No, y el muchacho, muy amargo, porque hablaba de que su padre era un traidor, le dispara, Chocano le disparó. El muchacho le metió una cachetada a Chocano, sí, le reventó los labios. ¿Y tú crees que Chocano no iba a permitir de que este muchacho le metiera la mano? Chocano sacó la pistola que tenía en el cinturón y le disparó. Chocano mató al joven periodista Edwin Elmore en la puerta del diario El Comercio. En la puerta. Le disparó en el estómago. ¿Y tú crees que Chocano se puso nervioso y pidió ayuda? No, para nada. Chocano se quedó viendo cómo este muchacho se retorcía de dolor y prácticamente estaba sentenciado a muerte, es una bala en el estómago. Y Chocano no se arrepintió. No, todo esto fue un escándalo. Chocano fue llevado a los tribunales, ¿no? Y Chocano se arrepintió para nada. Chocano pidió como único abogado él mismo y pidió una máquina de escribir y seguía hablando en contra de este joven periodista y lo llamaba hijo de traidor. Sí, Chocano seguía ensuciando la imagen de este joven periodista y Chocano decía que él simplemente hizo un acto patriótico al acabar con la vida de este traidor. Sí. De esa experiencia, Chocano sacó un libro que se llama El libro de mi proceso. Chocano fue sentenciado a estar en la cárcel, pero como el Congreso era mayoritariamente leguista y leguista estaba sentía una profunda admiración por Chocano, ¿qué crees?
no, le perdonaron la pena y Chocano salió libre. Chocano salió libre, sí. Pero la prensa peruana le cerró las puertas porque el acto tan, ¿no?, tan salvaje que había hecho. Ya, sí, privilegiado. Y Chocano, al darse cuenta de que este país no le servía para poder obtener reconocimiento. Y aparte le sumamos también el golpe de Estado que sufrió Leguía en Arequipa. ¿Se acuerdan, Salón? ¿Quién le dio golpe de Estado a Leguía? Salón. Así es, Sánchez Cerro, muy bien, te demoraste mucho. Ya, golpe de Estado de Leguía en Arequipa y Sánchez Cerro. Iban a reabrir el caso de asesinato. ¿Y qué hizo Chocano? Su internet, dices. ¿Qué hizo Chocano? Se dio cuenta que este país no era para él y se fue. Se fue a Chile. Y en Chile empezó a buscar oro. Y tenía un mapa, supuestamente un tesoro. Y adivina que, Chocano era muy supersticioso. Sí, él iba donde una espiritista y le pedía si es que no, que le diga qué iba a suceder, si es que ese mapa en verdad no cumplía con lo que decía, que había oro. Y le decía, sí, 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 veo oro en tu mapa. Pero ten cuidado porque vas a morir brutalmente. Ten cuidado. Sí, y Chocano tenía mucha fe en eso. Sí, Chocano era adicto a estas sesiones espiritistas. Y adivina qué, un viernes 13 de diciembre, en el tranvía número 13, Chocano subió, se quedó dormido, subió un hombre y lo apuñaló una y otra vez. Chocano murió brutalmente. Un viernes 13 en el tranvía número 13. ¿Sí? ¿Casualidades? No lo creo. Chocano murió apuñalado. Sí, murió apuñalado. ¿Y quién lo mató? Un loco, un hombre medicado, esquizofrénico, Martín Bruce Padilla. Y le preguntaron por qué mató a Chocano. Él simplemente dijo, pensé que tenía el mapa de un tesoro. Así murió Chocano. Sí. Y Chocano murió, regresó al Perú. Y cuando regresó al Perú, sus tres esposas se van a encontrar. Escándalo en vida, escándalo en muerte. ¿Por qué Chocano estaba casado 3 veces? Ese es un maestro. Sí, Chocano. Bueno, y Chocano fue enterrado de pie. Sí, si ustedes van al cementerio Presbítero Maestro, van a encontrar allí la tumba de Chocano, que se ve una inscripción donde dice que Chocano está enterrado de pie. Y si no me crees, ahí está la fotografía, mira la imagen. ¿Por qué Chocano fue enterrado de pie? Porque así lo pidió en un poema. ¿En qué poema? Vida náufraga. Quiero que le has comido este poema. Y quiero que te des cuenta los rasgos modernistas de este poema. Busco obstinadamente un metro cuadrado de tierra en que los hombres me dejen levantar una torre muy alta como nadie ha soñado. Y cuando al fin lo encuentro, la vida me echa al mar. Solo un metro cuadrado busco de tierra firme. Tal el punto de apoyo que pidió el sabio aquel, que en él, si no la torre que soñé construirme, plantaría a mis manos un rosal y un laurel. ¿Cuántas veces mi empeño por poner a mi ensueño una base tranquila? Cierta voz me dice andar, y en vez de árbol que arraiga, soy apenas un leño condenado al insomnio convulsivo del mar. Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío, muerto al fin lo tendré. Ya no espero ya ahora más que un metro cuadrado, donde tenga que un día enterrarme de pie. Bueno, Chocano, listo. Nos ahorramos espacio, entiérralo de pie, se acabó. Y ahí está Chocano, mira la lápida. Ahí dice, aquí enterrado de pie como él quisiera, está el más frondoso árbol de la poesía castellana. ¿Y dónde está esta lápida? Está en el cementerio Presbítero Maestro, que está allá en el distrito del Agustino, frente al cementerio El Ángel, y si tomas el tren te deja en la puerta. ¿Ya? Sí, faltó tilde más. Puedes ir, claro, Sayuri, puedes ir, ¿no? Allá al cementerio, ¿no? Y vas con tu liquid paper y dices, faltó una tilde, pa, y le pones. ¿Sí? Y le dejas sus flores a Chocano, ¿no? Y le dices, te odio, maldito, chao. Acá hay algunas cosas de Chocano, ¿no? Algunas vidas de él. Y tú sabías que Chocano compuso un himno que se cantó en nuestro país. ¿Por qué crees que el ego de Chocano estaba tan inflado? Por muchas cosas que pasaban. Lo que pasa es que durante el gobierno de López de Romaña, se intentó cambiar el himno nacional. Lo que pasa es que se comenta de que el himno
el himno, ya, nuestro himno, tiene una estrofa que es apócrifa, la primera. Si se dan cuenta, la primera estrofa que se cantaba, o tú la cantabas en inicial, ya no se canta. Esa primera estrofa que dice, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Ya, esa ya no se canta. Ahora cantamos la sexta estrofa. En su cima los Andes sostengan la bandera y Colombia. ¿Se acuerdan? Ya. La pregunta es ¿por qué? Porque se dice que la primera estrofa es apócrifa, ¿no? Y eso no es de ahora, eso viene desde antes, porque no hay concordancia entre la letra y las demás estrofas. Largo tiempo, ¿no? El peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. No, es por eso que como que no le gustaba la letra, decidieron irnos a la sexta estrofa, porque era muy deprimente, ¿no? La cadena arrastró, largo tiempo. Ya. Así que hubo un concurso. Durante el gobierno de López Romaña hubo un concurso. Y adivina quién ganó el concurso. Chocano. Y durante 12 años, 10, 12 años, en ceremonias, eventos, no se cantaba el himno de Chocano, había compuesto. ¿Y cómo era, profe? Acá está, mira. El coro es el mismo. Lo que se cambió fueron las estrofas. ¿No? Ese somos libres, amor siempre, ese se mantuvo. Las estrofas se van a cambiar. No, la primera estrofa que dice, si Bolívar salvó los abismos, San Martín coronó la altitud, en la historia de América se unen, como se unen arrojo y virtud. Por su emblema sagrado la patria, tendrá siempre en altares de luz, cual si fuesen dos rayos de gloria, dos espadas formando una cruz. Ya, ese es, ¿no? el himno de Chocano. Ahora imagínate Chocano cómo tocaba nubes, pisaba nubes, pues. Chocano tenía un ego enorme. Si era creído, ahora todas las cosas que pasan, sí. Acá está sobre su vida amorosa, que no voy a contar porque eso es chisme, a tu profesor no le gusta el chisme. ¿Ya? Obra de Chocano, tenemos acá sus poemas, siendo más conocido Alma América, ¿sí? Característica de su obra, ya, la obra de Chocano es muy descriptiva, pero ojo, la descripción de la poesía de Chocano es bastante modernista. ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje que utiliza es un lenguaje bastante plástico, plasticidad del lenguaje. Eso quiere decir poético, bastante poético, donde encontramos una preocupación en cuanto al ritmo y la rima, ¿no? En cuanto a la métrica, ¿sí? En Chocano encontramos la presencia de la flora y la fauna americana, lo que se conoce como hispanoamericanismo, ¿ya? En Chocano. Ya, ahí vamos a entrar los chismes del dandy. Ya, Marila. Ya, y se menciona que la poesía Chocano es una proyección de su ego, siendo el poema más conocido el que está en este libro. Alma América, también subtitulado como Poemas Indoamericanos, es un libro que se publicó en España, en Madrid, en 1906. Y quien hace el prólogo de este libro es el mismísimo Rubén Darío. Rubén Darío y Chocano tuvieron una relación muy cordial. No llegaron a ser amigos, porque después no rompieron palitos y hasta se odiaron, ya por culpa de Chocano, se dice. Porque Chocano estuvo envuelto en una estafa en el Banco Nacional de España. Bueno, y eso sirvió para que también por extensión, ¿no? Lo culparan a Darío. Y Darío no sabía que yo no me metí en nada, ¿no? Es por eso que Darío terminó culpando a Chocano y odiándolo. Ya, su libro más importante es Alma América. ¿Ya? Alma América es una colección de sonetos, ya sonetos donde Chocano le canta a la flora y la fauna americana. En otras palabras, hay un fuerte hispanoamericanismo en la poesía de Chocano, una descripción poética y una mirada exótica de la flora y la fauna americana. Ejemplo, blasón. Ya, ejemplo, la magnolia. Ejemplo, el sueño del caimán. Vamos a leer algunos poemas, ya, para que te des cuenta cómo es la poesía de Chocano. Ya, Blasón es el poema más celebrado de este autor limeño. Blasón. ¿Qué es un blasón? Recuerda que un blasón es un escudo de familia. ¿Ustedes alguna vez han visto Juego de Tronos? ¿No? ¿No han visto que cada familia tenía un escudo? ¿No? Los Starks tenían un lobo, los Targaryen tenían un dragón, no, o Harry Potter, ¿no? Cada casa tenía un escudo, ¿no? Gryffindor tenía un grifo, ¿ya? Silterin, creo que era una víbora, creo. Ya, esos escudos son blasones. Eso es un blasón. Entonces, un blasón es algo que te representa, ¿ya? Es algo que te identifica.
¿sí? Por eso se llama blasón este poema. Ya, leemos el poema. Dice, soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompeta de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española, pero incaico es el latido. Y no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ya, ¿qué podemos ver del poema? Primero, la temática. El poema habla del mestizaje. Mestizaje, profe, claro, acá lo dice, mira. Y las dos castas fundo con épico fragor. O sea, el yo poético, recuerda que la voz que sale acá se le llama yo poético. El yo poético está hablando de sus herencias, la herencia incaica y la herencia española, ¿no? Y también habla de una herencia árabe, porque dice, mi fantasía viene de un abolengo moro, ¿no? Moros son los árabes, ¿ya? Y después dice, cuando me siento inca, oye, Chocano, ¿inca? ¿No será mi timae? No, 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 cuando me siento inca. Ay, 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 ay. Y después dice, no, sí, Chocano es así, Chocano no se siente un mitimae, Chocano se siente inca. O sea, si él tiene sangre, si tiene sangre andina, su sangre andina es de la panaca real. Sí, excuse me, si yo soy cholo, yo soy inca, no mitimae, no jatunrun, no piña, ya, inca, ya sí. Después no dice, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompeta de cristal. ¿Ya? Después hay la parte final, mira las últimas líneas. De no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. O sea, si no hubiera sido poeta, hubiera sido no una persona anónima, cualquiera, profesor de literatura que dicta vía Zoom. No, no, no. Yo hubiera sido un blanco aventurero. ¿Ya? O un indio emperador. Sí, aquí se puede ver claramente, ¿no? Este tono egocéntrico, ¿no? Del yo poético. Después, algo interesante es la recurrencia del yo. Mi lira, mi verso, soy el cantor de América. Ya, esos son reminiscencias románticas. O sea, una herencia romántica. ¿Por qué? Porque hay un marcado culto al yo. ¿Sí? Hay un exagerado individualismo. ¿Ya? Ya, algo más. Ya, eso sería la temática, ya. La temática tiene que ver con la exaltación del mestizaje, ya, y la representación de las herencias que tiene el yo poético. Ya. Ahora, en cuanto a lo que es la forma. El poema presenta una marcada sonoridad, tanto en lo que es el ritmo como la rima. ¿Qué es la rima? La rima es la repetición sonora al final de cada verso. Fíjate que salvaje rima con ramaje y con vasallaje y con coloniaje. Ideal rima con tropical, con real y con cristal. Ya, pues ahí vemos claramente una preocupación en la sonoridad, en la rima. ¿Qué es el ritmo? El ritmo tiene que ver con la musicalidad interna del poema. Escucha el poema. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. ¿Sientes ahí el golpe de voz? Ya, este golpe de voz se va a mantener también en la segunda línea. Mi lira tiene un alma, mi canto, un ideal. Ya, eso es el ritmo poético. El ritmo tiene que ver con la sonoridad interna de cada verso. Y esa sonoridad es una sonoridad muy fuerte. Es por eso que se habla de una grandilocuencia. Esa grandilocuencia de la poesía chocano es una proyección también del ego del autor. Sí, es sonoro, grandilocuente, vibrante. Así es la poesía chocano. Y no en este poema, sino en muchos poemas. Chocano tiene una fuerte preocupación por la forma. A pesar de que tu poema no diga nada, siempre le da importancia a la forma. Es por eso que Edwin Elmore le decía que su poesía era insustancial. Era sonora, pero insustancial. Vibrante, pero vacía. Eso es lo que decía Edwin Elmore. Ya, algo más en cuanto a la forma. Si te pones a contar cada línea, si te pones a contar las sílabas de cada línea, tiene 14. 14. ¿Cómo se llama ese tipo de verso de 14 sílabas, Salón?
Se llama verso alejandrino. Así es, Ayuri, alejandrino. Cada línea tiene 14 sílabas. Y algo más, el poema está agrupado de una forma muy especial. 4, 4, 3, 3. ¿Cómo se llama ese tipo de poema? ¿Cómo se llama esa estrofa? ¿Se acuerdan? Así es, Marila, soneto. Lo que estamos viendo es un soneto alejandrino. Ya, soneto alejandrino. Profesor, o sea, me está diciendo que Chocano sigue las características muy típicas del modernismo, porque el modernismo tiene una preocupación en cuanto a la forma y el sonido, sí. Ah, es por eso que Chocano es uno de los máximos representantes del modernismo peruano e hispanoamericano. Así es, Tilín. Sí. ¿Ya? Y acá, lo que te acabo de decir está acá. Acá está el análisis. Acá está en cuanto a la forma, ¿ya? Y acá está en cuanto al fondo, ¿ya? Acá está en cuanto al fondo, al tema. Cuando digo fondo, quiero decir tema, ya de lo que trata el poema. ¿Sí? Ya, ese Chocano es bien gracioso, ¿ya? Porque Chocano ve una magnolia, o sea, Chocano ve una flor muy típica de América Latina, la magnolia es de América, y Chocano dice, oye, qué bonita flor. No, Chocano no, Chocano nunca va a decir eso. Chocano va a decir, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que las raspas enredadas tuviera cual copo de espuma sobre el lago sereno. Ya, ay caramba, ¿qué pasó acá? Un ratito. Ya. Dice, cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza, manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, no se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. O sea, es bonita, Chocano, sí, es bonita. ¿Ya? Sí, Chojano lo que está haciendo acá es una descripción poética de, de una planta muy típica de América Latina, la magnolia. La magnolia. Bueno, de América, no de América Latina, de América, porque es más que todo de Norteamérica. ¿Sí? Ya, Salón, una pregunta. ¿Qué figura literaria encontramos en las dos primeras líneas? Si San Marco me pone esto que está acá, y me pregunta, ¿qué figura literaria es la que predomina? ¿Cuál marcarías? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con Brigitte? ¿Ah? ¿O no? Claro que es hiperbatón, así es hiperbatón. Muy bien, Brigitte, excelente. 20 puntos para Gryffindor. Ya, así es, a ver, es hiperbatón. Ya, hiperbatón. Porque hay una alteración. El orden debería ser la magnolia florece, ¿no? La magnolia, la magnolia delicada y ligera, llena de música, no. La magnolia delicada y ligera florece llena de música y de aromas en el bosque. La magnolia florece, la magnolia delicada y ligera, ¿ya? Florece llena de música y aromas en el bosque. Lo que pasa es que en el bosque tiene que ir al final porque es su circunstancia del lugar. Normalmente va al final, ¿no? Y adivina qué, San Marcos puso este poema en examen de admisión y preguntó justo sobre el verso 3. ¿Cuál vellón que las zarzas enredadas estuviera? Salón, ¿qué figura literaria hay allí? Así es, Brigitte, símil. ¿Por qué? Porque recuerda que el cual es un nexo comparativo, ¿no? Es un nexo comparativo que se puede cambiar por parece o por un como. Como Bellón que las zarzas enredadas estuviera. ¿Ya? Y esto fue pregunta de examen de admisión. Justo este poema, San Marcos lo puso y puso en las alternativas, ¿no? Un fragmento del poema y puso, ¿no? Al costado ¿no? La figura. Y tenías que marcar cuál estaba correcta. Y ese es el símil. Salón, ¿y acá qué figura literaria es esta? Es un ánfora digna de un artífice heleno.
¿Qué es eso? ¿Es una o es un? Mucho te demoras, ¿ah? Metáfora. Así es, Ayuri. Es una metáfora. Así es, Brigitte, así es, Aira. Claro, es una metáfora de tipo A es B. Es un ánfora digna de un artífice heleno. Es una metáfora de tipo A es B, ¿no? Eso internet ya le he dicho. Ya, Chocano ve un caimán y Chocano no te dice, ¡oh, mira un caimán! No, no. Chocano te va a decir, enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera, espinazo de abrupta cordillera, fauce de abismo y formidable cola. El sol lo envuelve en fulgida aureola y parece lucir cota y cimera, o al monstruo de metal que reverbera y que reverberar se torna sola. Inmóvil como un ídolo sagrado, ceñido en malla de compacto acero, está ante el agua estático y sombrío a manera de un príncipe encantado que vive eternamente prisionero en el palacio cristal de un río. Oye, Chocano, solamente pregunté si te gustaba el caimán. Sí, ya, el sueño del caimán. Fíjate que lo que hace Chocano es una descripción, pero la descripción que hace no es una descripción objetiva como los realistas, sino una descripción muy poetizada, ¿no? De este animal que es el caimán, que es muy típico de América. Ya, el caimán. Salón, una pregunta en cuanto a la forma. ¿Qué tipo de poema es? 4, 4, 3, 3. ¿Qué tipo de poema es? Soneto, así es, Brigitte. Y mira el anterior, el de acá, la Magnolia, 4, 4, 3, 3. También es un soneto. Y fíjate que también hay musicalidad, lleno, sereno, ligera, estuviera, ¿no? Heleno, seno, era, manera. ¿No? Los poemas de Chocano presentan esta preocupación por la forma. Y Chocano ve un cóndor. ¿Y qué dice Chocano? Oye, mira, ese cóndor dormido. No, Chocano no te va a decir eso. Chocano, ¿qué te va a decir? ¿No? Al despuntar el estrellado coro, posas en una cúspide de nevada, lo envuelve el día en la postrera mirada y revienta sus pies trueno sonoro. Su blanca gola es imperial decoro, su ceño varonil como un pomo de espada, sus garfios siempre en actitud airada, curvos puñales de marfil con oro. Solitario en la cúspide se siente, en las pálidas nieblas se confunde, desvanece el fulgor de su aureola y esfumándose entonces lentamente se hunde en la noche como el alma se hunde en la meditación cuando está sola. Sí, sí. Chocano es así, ¿ya? Por eso que se dice que su poesía es muy descriptiva. Ahora sí me entiendes con esto de descripción, ¿ya? Y esto es, no, así es la poesía de Chocano, ¿ya? Y vamos a encontrar lo que te llamaba, ¿se acuerdan? Lo que le decía hispanoamericanismo. El hispanoamericanismo tiene que ver con no sentir América como un espacio supranacional. O sea, el Caimán, si te das cuenta, estos dos poemas, bueno, estos tres poemas, que es El sueño del cóndor, El sueño del caimán y La magnolia, hacen referencia a la flora y la fauna americana, y no estrictamente de un país, sino de América, ¿no? Elementos americanos. No dice peruano, no dice venezolano, no dice colombiano, sino elementos de América. ¿Ya? Un espacio supranacional, América. ¿Ya? Y acá te dejo algunos poemitas de Chocano, que me gustaría que lo veas. ¿Ya? Ah, este es un poemón, este es un poemón. Los caballos de los conquistadores. Chocano no le canta a los caballos, donde los caballos terminan siendo una metáfora de la fuerza de los españoles al someter estas tierras. Mira, mira la primera parte, ¿ya? Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes, y sus cascos musicales, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos, tizonas y estandartes, lo que hicieron la conquista de las selvas y los Andes, los caballos andaluces, cuyos nervios tienen chispa de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húperos pantanos, en los ríos resonantes, las nieblas silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. ¿Sí? Al final, ¿no? Termina siendo una exaltación de la figura, ¿no? De dominación española.
Es una metáfora de la fuerza de los conquistadores. Sí, es un poema muy simpático, ¿ah? Por cómo esta capacidad descriptiva de Chocano. Ya el poema sigue, sí. Lean el poemita, ya se van a hacer un favor. El poema es muy bueno. Ya, ahora sí, entramos al siguiente tema. En esto sí necesito que estés muy atento. El posmodernismo. Ya, con el tema del modernismo ya hemos entendido un poco lo que era el contexto. ¿No? Recuerda que es el contexto de una época donde, ¿no?, la aristocracia va a tener mucho poder. ¿No? Y en este contexto hay una élite con una mirada de clase muy sesgada. Ya, sucede que eso promovió que apareciera un grupo de jóvenes intelectuales provincianos que van a rechazar ese elitismo, que van a estar en contra de ese academicismo, que van a estar en contra de esa mirada de clase, que están cansados de ese repeticionismo que se daba, ¿no? De ese amiguismo que había entre ellos. No, vamos a hablar de la provincia, vamos a renovar los temas, vamos a cambiarlo todo, ¿sí? Y eso es el posmodernismo. Así que el posmodernismo, escúchame esta parte que es fundamental. ¿Ah? El posmodernismo es un tránsito hacia la vanguardia, ¿ya? Pero no son vanguardistas, ¿ah? No son vanguardistas. Ellos tienen una actitud rebelde, una actitud de cuestionamiento. Ya tienen el alma dormida del vanguardista que está ansioso de salir, pero no son vanguardistas, ¿ah? Ya, no son vanguardistas. ¿Por qué? Porque en su obra vas a encontrar elementos modernistas. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar musicalidad, refinamiento, ¿no? El uso de sonetos, preocupación por la forma del poema, pero lo que van a cambiar es esa mirada exótica que había, ¿no?, en los primeros años del siglo XX en nuestro país. Y van a buscar renovar los temas, hablar más que todo de la provincia. Y aquí nos ayuda en la lectura la señorita Zaida Aymara Castro. Zaida, lee esta parte, por favor. Zaida, ¿qué pasó, Zaida? No funciona mi audio, profesor. Ah, así son. Ya está bien. Aquí va a leer un jovencito, el señor Oliver Sánchez. Oliver, Hola, profe. ¿cómo estás, Oliver? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, con frío nomás. Sí, imagino. Sí, sí, sí. Es una vaina de vivir acá en Latinoamérica. Ya. Ok. A ver, El posmodernismo peruano. El posmodernismo es concebido como el tránsito del modernismo a la vanguardia, o como un periodo que abarca todo lo que es posterior al modernismo. Lo cierto es que los años iniciales de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, encontraron a la poesía peruana plenamente modernista, aunque ya ligeramente fatigada. Prueba de esto lo encontramos en una tesis doctoral presentada y publicada en 1915 por José Gálvez, Posibilidad de una genuina literatura nacional. En ella, su autor siente un hecho confusamente perceptible: desorientación, desencanto, repeticionismo, quiebra de influencias, de pontificados, cierta anarquía, cierta crisis literaria. Entre los poetas peruanos de esos años, modernistas todavía, pero a la búsqueda ya de una nueva tónica expresiva, puede citarse a Abraham Valdelomar como ejemplo típico. También figuran Pablo Abril, Federico Mori, Juan Parra de Riego, Alberto Hidalgo, etc. gracias, Oliver. No, algo bien interesante que lo Oliver, y justo lo que les comentaba, es que estos escritores postmodernistas, como su nombre lo dice, ¿no? Postmodernismo. El post significa, es un prefijo que tiene que ver con después del modernismo. Es un conjunto de escritores que no solamente se dan en el Perú, se dan en toda Latinoamérica. Es un conjunto de escritores que van a mantener ciertas características propias del modernismo, como la musicalidad, la perfección métrica, la preocupación por la forma, pero van a buscar un nuevo camino, una nueva forma de expresar. Ya están percibiendo que algo nuevo se avisora, pero ellos no son.
Valdelomar no es vanguardista, pero tiene un espíritu contestatario, tiene un espíritu rebelde. Mariátegui también perteneció a este grupo que formó Valdelomar, los colónidas. Y Mariátegui también se pone a teorizar sobre eso en sus 7 ensayos. ¿No? Él se da cuenta de que la vanguardia está llegando. Pero lamentablemente Mariátegui se muere joven. Mariátegui se muere en 1930. Sí, se muere a raíz de una enfermedad que había heredado desde muy niño. ¿Sí? Pero Mariátegui ya estaba hablando sobre eso. ¿Ya? Así que los postmodernistas van a preparar ese camino. ¿Ya? Los postmodernistas. Y el grupo Colónida está estrechamente vinculado con ellos, el grupo Colónida. Y vamos a hablar del famoso grupo Colónida. A ver, ¿qué elementos modernistas encontramos? La musicalidad, ¿no? La musicalidad, la inclinación por lo bello, pero van a renovar los temas. ¿En qué manera van a renovar los temas? Van a hablar de la provincia. Los ambientes representados ya no son ambientes exóticos, como hacen los modernistas. No, ellos más que todo hablan de la provincia, pero con una mirada muy tierna y refinada. ¿Sí? Y en algunos casos vamos a encontrar un sencillismo, pero sin llegar al coloquialismo. O sea, una sencillez en cuanto a las palabras, pero sin llegar a lo vulgar. ¿Ya? Esto es lo interesante de los modernistas. Y vamos a ver eso en Abraham Valdelomar. Colónida, la famosa revista Colónida. La revista Colónida fue fundada por Abraham Valdelomar un 15 de enero de 1915. No, 1916, perdón. Un 15 de enero de 1916 apareció la famosa revista Colónida. La revista Colónida al comienzo era quincenal, pero después se alargó la revista y salió mensual, hasta que después desapareció. La revista tan solo tuvo 4 números, nada más. Pero no entiendo, si la revista tuvo 4 números, si fue tan efímera, ¿por qué hablamos de la revista? Es que la revista simplemente fue una excusa para que estos muchachos se conocieran. Sí, la revista Colónida va a llevar a que muchos jóvenes participen, jóvenes que buscan renovar la literatura peruana, participen y se reúnan en un lugar. ¿En qué lugar? En el famoso Palais Concert, que quedaba en el centro de Lima, específicamente en el cruce de Girón de la Unión con la Avenida Emancipación, en un lugar no que aún sobrevive, no el edificio del Palais Concert. Y ahí se reunían en el primer piso, en una confitería. Y la revista desapareció, pero el grupo se mantuvo. ¿Y qué era el grupo Colónida? ¿Por qué se llamaba Colónida? Colónida por Colón, porque así como Colón descubrió América, ellos querían redescubrirla desde adentro, desde la provincia. Intentaron peruanizar los temas. ¿Ya? ¿Qué más? Los Colónida eran un grupo de jóvenes rebeldes e intelectuales, contestatarios e iconoclastas que buscaron renovar la literatura nacional. ¿Liderados por quién? Por Abraham Valdelomar, ¿no? Y acá hay una fotografía, mira. Acá está Valdelomar, él es Valdelomar, ¿no? Acá está Mariátegui, jovencito Mariátegui, mira, ¿no? Y acá está una actriz. Esa mujer que está en el medio, que tiene unos ojos así extraños, ya, esta mujer es la famosa, ¿no? Bailarina rusa Norka Ruskaya. Norka Ruskaya. Norka Ruskaya llegó al Perú en 1917. Ella llegó al Perú y con un ballet ruso, y ella era la actriz principal del ballet ruso. Y los colónidas le fueron a dar bienvenida, sí, fueron al puerto del Callao y le invitaron, ¿no? A una de las tantas reuniones que había, ¿no? Y fueron al puerto del Callao y ella aceptó la invitación, y, ¿no? Y llena de ánimo, se pusieron a tomar, a beber, a declamar poemas, y tanto fueron los excesos que se fueron al cementerio. Y en el cementerio, ya el cementerio, no, se pusieron a bailar, tocando la marcha fúnebre de Chopin, y ella se desnudó, bailó desnuda en la tumba de Andrés Avelino Cáceres. Mariátegui, Valdelomar, Percy Gibson también se desnudaron y se pusieron a bailar calatos en el cementerio, escuchando a Chopin. Sí, fue escandaloso porque los encontraron, ¿eh? Y así eran los colonias. Así eran los colonias. Y este es el edificio. Esta es una foto antigua del edificio del Palais Concert. Actualmente el edificio aún existe. ¿Ya? Está en el cruce de la avenida Emancipación con Girón de la Unión. Así es, en el primer piso, ahora, no, el primer piso que era una confitería, que era como un tipo de restaurante, como un café, como Starbucks. Ya a eso le sumamos también que también había grupos musicales.
En el primer piso funcionaba la confitería y ahora ya no. Ahora sé lo que funciona, ahora funciona la tienda Ripley. Así es, Brigitte. Ahora funciona la tienda Ripley de Girón de la Unión. Así que si alguna vez vas al Girón de la Unión, ingresa a la tienda Ripley. Si el de seguridad te dice algo, te dice, suelta, suelta, sácame la mano y te vas a parar encima de los estantes y vas a decir lo mismo que dijo Valdelomar una vez. Valdelomar, llevado por los excesos, se paró en una mesa y dijo, el Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. ¿No? La gente amaba a Abraham Valdelomar. Sí. Sí, la gente quería a Abraham Valdelomar. Y a pesar de que Abraham Valdelomar vivió tan solo 31 años, Valdelomar murió joven. Mariátegui, que perteneció a este grupo, Mariátegui en los 7 ensayos dice lo siguiente. Ya, escucha lo que dice Mariátegui de Colónida. Mariátegui, ¿qué dice? Colónida representó no una revolución. Escucha, Mariátegui dice que Colónida no es una revolución, sino solo una insurrección. Una necesaria fuerza negativa, disolvente, beligerante, en contra del academicismo reinante en la crítica y en la producción literaria, oponiéndose a figuras como José Larrea Agüero y Ventura García Calderón. Los colónidas estaban en contra de toda rigidez literaria y preconizaban la renovación de los temas y los estilos. Fíjate, los colónidas tenían una actitud de rebeldía y cuestionamiento. Al mismo tiempo, inauguró entre los literatos del Perú una conciencia cultural. En este sentido, fue un manifiesto de afirmación nacional, opuesto a la dependencia que guardaban nuestras letras respecto a España. Claro, si los colónidas buscaban renovar los temas y esta renovación de los temas tenía que ver con la provincia, es una forma de afirmación cultural, o sea, reconocer qué es lo propio. Como se puede ver en los cuentos de Abraham Valdelomar, habla de Pisco, siendo el autor más importante de este grupo este muchacho. Abraham Valdelomar Pinto, Pedro, Abraham Valdelomar Pinto. Él nació en Ica en 1888 y falleció en Ayacucho en 1919, a la edad de tan solo 31 años. Él nació en Ica, pero se crió en Pisco. Es por eso que Pisco viene a ser la mayor fuente de, no, del, el mayor lugar representado en su obra, ya Pisco. Si Pisco va a ser, no, el lugar donde más se nota tanto en su poesía como en su narrativa, Pisco, Pisco. Después se viene a Lima y estudia en el Colegio Guadalupe. Y en el Colegio Guadalupe, él dirige una revista que se va a llamar, ¿no?, La Idea Guadalupana. Y llegó a ser director de esa revista en el colegio. Ahí se dio cuenta que ese era el camino que quería seguir, la literatura. ¿Sí? Y Valdelomar no se va a convertir en un hombre que vive para las letras. ¿Ah? Él es poeta, él es cuentista, él es novelista, él es ensayista, él es dramaturgo, él es articulista, él es caricaturista, él es director cultural, él es un hombre que iba a provincia a dar conferencias, conferencista. ¿Ya? Valdelomar hizo un montón de cosas con tan solo 31 años. 31 años. Sí, sé lo que quiere hacer con Abraham Valdelomar. ¿Ya? Ajá. Sí. Valdelomar hizo un montón de cosas. Valdelomar estudió algo, Valdelomar estudió en San Marcos, pero lamentablemente no pudo acabar la carrera debido a que ya estaba ya desde muy joven involucrado con muchos proyectos. ¿Ya? Valdelomar era un hombre que va a mover masas y multitudes. Es por eso que el candidato a la presidencia, el famoso Guillermo Billinghurst, al darse cuenta que Valdelomar movía masas, le pidió apoyo y ayuda, ¿no? Y Valdelomar, que creía en la política de Billinghurst, con su famoso lema Pan Grande, Valdelomar formó la Asociación de Jóvenes Billinghuristas, y con el apoyo de Valdelomar, Billinghurst gana la presidencia. Y Billinghurst le da a Valdelomar lo que siempre quiso. ¿Qué cosa? Viajar a Europa. Y Valdelomar viajó al viejo continente y conoció la Europa que tanto había leído, que tanto anheló pisar. Iba a conocer autores que tanto había admirado, como Gabriel D'Annunzio. Cuando se dio el golpe de Estado a Billinghurst Salón, ¿quién le dio el golpe de Estado a Billinghurst? Así es, Óscar R. Benavides. Muy bien. Cuando le hicieron el golpe de Estado a Billinghurst, Valdelomar se dio cuenta que no podía seguir con ese cargo político, que no estaba bien. Y Valdelomar renunció a ser
cónsul en Europa y regresó al Perú. Cuando regresa al Perú, Valdemar no se pone a dar conferencias. Y adivina qué, mucha gente, por primera vez, mucha gente pagaba por escuchar a una persona hablar sobre cualquier tema cultural. Se iba a pueblos muy lejanos. Se iba a Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Jamarca. Y Valdemar no, era un showman. Sí. Y escucha lo que decía Valdemar. Valdemar tiene, este es un extracto de una pequeña conferencia, donde él decía, yo soy aldeano. Nací y me crié en la aldea, a orillas del mar, viendo mis infantiles ojos de cerca y perennemente la naturaleza. No me eduqué con libros, sino con crepúsculos. Mi profesor de religión fue mi madre y lo fue después el firmamento. Mis maestros de estética fueron el paisaje y el mar. Mi libro de moral fue la aldehuela de San Andrés de los Pescadores. Y mi única filosofía es la que me enseñara el cementerio de mi pueblo. Valdemar nunca se olvidó de sus orígenes. Después mucha gente le criticaba a Valdemar porque Valdemar tenía poses de dandy. Sí, Valdemar se hizo llamar el conde de Lemos, pero en verdad no era conde. Ya Valdemar, lo que pasa es que Valdemar le fastidiaba, ¿no?, esta burguesía que tenía mucho poder en Lima. Y Valdemar, ustedes saben que los grandes enemigos de la burguesía eran la aristocracia, ¿no? Y Valdemar empezó a tener poses aristocráticas, a pesar de que no era aristócrata, sino poses aristocráticas, donde su superioridad no tenía que ver con su dinero, sino con su cultura. ¿No? ¿Qué tan leído eres? Y de esa manera vas a despreciar a aquellos que creen ser mejor que tú porque tienen dinero. Y Valdemar le respondía. Y escucha lo que dice Valdemar. Valdemar decía, soy orgulloso, es verdad, pero soy orgulloso para mí mismo. Y para los necios que no saben respetar lo que significa un hombre que triunfa solo en un país donde se triunfa por recomendación, por bajos servicios, por adulación repugnante, por adopción sistemática, por sometimiento voluntario y por vileza calculada. Yo he hecho mi vida por mí mismo. Abraham Valdemar. ¿Ya? Sí, Valdemar era todo un personaje. Cuando Valdemar regresó de Europa, ya, Valdemar funda la revista Colónida. Ya, funda la revista Colónida. Y Valdemar, lamentablemente, llegó con muchos vicios. Lo que pasa es que en Europa se está dando el decadentismo. El decadentismo es una persona, o sea, tiene que ver con el artista que vive al límite para poder crear y se dejó llevar por los excesos. Lamentablemente, Valdemar era adicto a muchas drogas. Valdemar era adicto a muchas drogas, era adicto al hachís, era adicto a la morfina, era adicto al láudano y era adicto al opio. Sí. Valdemar era opiómano. Si ustedes recuerdan, el opio es tan adictivo que provocó una guerra en China, la famosa rebelión de los Boxers. ¿Se acuerdan? Su profe de HU les habrá contado sobre eso. Mira esta fotografía de Valdemar. Él era gordito, cachetón. Ahora mira cómo estaba después. Sumamente delgado. Tenía 31 años y parecía un hombre de 70 años. Caminaba lentamente. Valdemar, sí, pero ojo, su físico estaba deteriorado por la adicción, pero su cerebro estaba a mil. Lo que pasa es que el opio te enerva, es como tomarte unos 30 Red Bull, ¿sí? Y te exige más, ¿no? Y Valdemar estaba así, estaba a mil. Y Valdemar, a pesar de que no andaba lentamente y caminaba pausadamente, Valdemar se fue a Ayacucho, porque en Ayacucho tenía un cargo diplomático. Y están en una reunión del consejo, Valdemar, ya, antes de la misión la recomienda, todo sea por el ingreso. No, ya, ya. Eh, Aunque el opio se saca de una planta ornamental, de la amapola, y en algunos jardines hay amapola, y de ahí se saca el opio. Pero no lo hagas. Estoy viendo. Ya. Ya como te decía, Valdemar estaba en una reunión del consejo allá en Ayacucho y estaba bajando las escaleras. Se resbala, cae sobre un montículo de piedras y se rompe la costilla y la espalda. Y después de unos días de agonía, Valdemar fallece en Ayacucho.
Su cuerpo fue llevado no en procesión, porque la gente de Ayacucho lloró por este autor. Fue llevado en procesión caminando de Ayacucho hasta Huancayo. No te miento, caminando, dicen las crónicas periodísticas. Fue llevado caminando, ¿no? Y en Huancayo puso en el tren que venía a Lima. Y en Lima fue llevado al cementerio Presbítero Maestro. Y allá está enterrado Abraham Valdemar. A pesar de que su vida fue corta, nos dejó un gran legado. Cuentos como El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro, Los Cóndores, que van a aparecer dentro de una colección de cuentos llamados El Caballero Carmelo y otros cuentos. ¿Ya? Después tiene cuentos criollos, cuentos chinos, ¿no? Una colección de cuentos prehispánicos que se llama Los Hijos del Sol. También tiene novelas como La Ciudad Tísico, La Ciudad Muerta, Hierba Santa. Tiene una obra teatral llamada Bertolaga, ¿no? Tiene ensayos como La Psicología del Gallinazo y tiene poemas como Tristitia. ¿Ya? Y quiero que leas conmigo algunos poemas de Valdemar. ¿Ya? A ver, leemos Tristitia. Ya, primero, al ojo salón. ¿Qué forma tiene? 4, 4, 3, 3. Soneto. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Es un soneto alejandrino. Ahora fíjate la rima al final. La rima. Sola, hola, lejana, campana, melancolía, alegría, belleza, tristeza. Ya. Al ojo nos hemos dado cuenta que mantiene una herencia modernista en cuanto a la estructura y la preocupación de la forma y la musicalidad. ¿Sí? Así que fíjate, hay una marcada herencia modernista, pero no en todo, porque la diferencia radica en el tema. Lee conmigo el tema. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se le hizo la paz de una día lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dame el mar, la nota de su melancolía, el cielo, la cena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte, el sol, una vaga tristeza. El amén azul al despertar sentía, el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Salón, el yo poético, esa voz que sale del poema, ¿es una voz alegre o una voz triste? Es una voz muy triste, ¿no? Podemos sentir, ¿no?, cierta melancolía. Si es entonces sería un poema de tipo elegíaco. Tristitia es una elegía. ¿Ya? Ya, después, eh, si se dan cuenta, hay una musicalidad interna, ¿no? Hay un ritmo. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Ya, pero esa musicalidad interna, ese ritmo interno del poema, no es como Chocano, porque Chocano su música. Ah, una cosita. Si ustedes ven las características de Chocano y de Gure, vas a encontrar que dice musicalidad. Chocano su poesía es musical, Eguren su poesía es musical, Baelomar su poesía es musical, pero ¿cómo es la musicalidad de cada uno de ellos? ¿Cómo es la vibración de cada uno de ellos? Chocano, soy el cantor de América autóctono y salvaje. Su musicalidad es retumbante, sonora, grandilocuente, vibrante. ¿Cómo es la musicalidad de Valdelomar? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Su musicalidad es más acompasada. Es como si el poema hiciera referencia al movimiento de las olas del mar, ¿sí? Es más tenue. En cambio, ahora escucha la musicalidad de Guren. Hoy se casa el duque de Nuez, viene el chantre, viene el juez. Florida cabalgata, a la 1, a la 2, a las 10, que se casa el duque Primor con la hija de Clavo Dolor. Es una musicalidad más juguetona la de Guren, ¿no? Es por eso que se habla de que en Guren hay una orquestación musical y se preocupa bastante por la musicalidad, pero una musicalidad juguetona, como si fuera un carrusel, como si fuera una canción para niños. Por eso es que a Eguren lo llamaron el poeta niño. Ya. ¿Entendieron esto de musicalidad? ¿Sí? Recuerda que la musicalidad es tanto en Egure, en Chocano y en Valdelomar. Solamente que las vibraciones son distintas. Las entonaciones son distintas. ¿Ya? El poemita hace referencia a la familia. Mi infancia que fue dulce, serena, triste. Y este poemita nos abre
una puerta a un recuerdo muy íntimo, ¿no? ¿No? Un recuerdo de infancia junto con su padre y su madre. Por eso que se habla de intimismo en la poesía de Valdelomar. Bueno, en la obra de Valdelomar, un fuerte intimismo, porque recuerda que lo íntimo es algo propio y profundo de una persona, lo más íntimo que tengo. Ya, después, aquí nos sale la provincia, pero no es provincia serrana, es provincia costera. ¿Por qué? Fíjate, acá dice en una aldea lejana, ya, no dice ciudad, no dice urbe, no, aldea lejana. Así que aquí podemos encontrar un tono provincia, una referencia provinciana, pero provincia serrana o provincia costera. ¿Ya? Si nos alejamos del biografismo del autor, o sea, sin atender su vida, ¿no? Solamente el poema, tenemos que buscar alguna pista que me diga si es costa o es sierra. Dice, hola, dice, perfumado del mar. Allá, si hay olas y hay mar, entonces es costa. No, porque la sierra no, pues no. ¿Ya? Así que aquí, ¿no? Hay una provincia costera. Ese recuerdo del yo poético vinculado con la familia, ¿no? Y su infancia provinciana en la costa, ¿sí? Con un tono melancólico. Y esa misma melancolía, esa misma tristeza, ese recuerdo, ¿no? Que viene hacia él, se puede expresar en el siguiente poema. El hermano ausente en la cena pascual. Salón, al ojo, ¿qué tipo de poema es? 4-4-3-3. Soneto. De nuevo es un soneto. Fíjate, de nuevo es un soneto. Preocupación estructural, preocupación por la forma, herencia modernista. Ya, leemos. La misma mesa antigua y holgada en nogal, y sobre ella la misma blancura de mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiene a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. De nuevo, recuerdo familiar, la ausencia del hermano. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizá haya muerto o quizá esté de viaje, pero se ve la tristeza de la madre, ¿no? Intimismo, nostalgia, melancolía, tristeza. Es una elegía, es un soneto elegíaco de Abraham Valdelomar. El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es el cuento más celebrado de este autor peruano. El Caballero Carmelo. Este cuento, Valdelomar lo escribió cuando se encontraba en Europa, específicamente en Roma, Italia. Este cuento, él participa en un concurso aquí en el Perú, un concurso, ¿no? Promovido por un diario de Lima llamado La Nación, ¿no? Y él participa con un seudónimo que era Paracas y gana el concurso. Después de unos 5 años que gana, porque él gana en 1913, en 1918 él publica el libro El cuento con otros cuentos más y se va a llamar El Caballero Carmelo y otros cuentos, ¿ya? ¿Cómo empieza el? Necesito que leas conmigo y te des cuenta qué tipo de narrador presenta, ¿ya? Quizás a Marcos nos pregunte un poco sobre el cuento. Dice, un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta un jinete, de bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento sanpedrano, pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, era el hermano mayor, que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando, ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábase en las columnas como venas en un brazo y descendió en la de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado, con ropa empolvada aún. Roberto recorrió las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor y vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia. Y llegó al jardín. Y Liguerilla dijo, buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembrara él mismo antes de partir. Y reímos todos. Oye, Gilazo, está bajo Liguerilla.
El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocólo mi hermano, limpió cariñosamente las hojas que le rebozaban la cara y luego volvimos al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante y sacaba él uno a uno los objetos que traía y los iba entregando a cada uno de nosotros. Salón, una pregunta. De lo que hemos leído, ¿qué tipo de narrador hay? ¿Protagonista? ¿El narrador es protagonista de los hechos? ¿El narrador es el personaje principal y protagonista de los hechos? O sea, ¿hablan de él? A ver, primero, es un narrador en primera persona, ¿sí? Ya, escúchame. Narrador en primera persona, porque es un yo. Sí, es un yo. Ya, pero este narrador en primera persona, ¿es testigo o es protagonista? Es testigo, porque el protagonista es Roberto. El hermano Roberto ha llegado después de mucho tiempo. Así que yo voy a hablar de mi hermano Roberto. Yo no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de mi hermano Roberto. Su focalización está puesta en Roberto. Roberto, ¿sí? En Roberto, ¿ya? Y todo el cuento, en todo el cuento, es un narrador testigo. Profe, pero no está Roberto. Sí, es verdad, no está Roberto, pero después está el gallo. Así que su focalización después, más adelante, va a ser el gallo, el Carmelo. Claro, así es. La primera parte es Roberto y después es Carmelo. La focalización. Y una parte de la focalización también es Pisco. Porque hay una parte donde el narrador describe Pisco. Y se puede ver ahí un poco de tono de herencia costumbrista. ¿Ya? Creo que leas conmigo esta parte de acá. Acá está, ¿no? El hermano Roberto, que después de mucho tiempo regresa al hogar familiar, le trae regalos a todos. Acá a sus hermanos le trae dulces, a la mamá le trae santitos y al papá le trae un hermoso gallo de pelea. Un hermoso gallo de pelea. Sí, el dueño del Carmelo no es el narrador. El dueño del Carmelo es el papá, don Anfiloquio. Don Anfiloquio, una cosa, el papá de Abraham Valelomar también se llamaba Anfiloquio. ¡Profe! Es la vida de Abraham Valelomar, profesor. Es su biografía. No, oye, no cometas el error que mucha gente comete, ¿ya? Y me dice, profesor, es la vida de Abraham Valelomar. No. Primero, escúchame. El narrador nunca es el autor. Paso 1 de teoría de narratología. El narrador nunca es el autor. El autor construye un narrador que va a ser la voz que va a llevarnos por el relato. ¿Sí? El autor construye un narrador y el narrador puede tomar elementos del autor. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo escribir un cuento de un profesor de literatura que dicta clases vía Zoom, pero no significa de que sea yo. Ya puede tener algunos elementos vinculados con mi vida, pero no soy yo. ¿Ya? Es lo que se va a llamar autoficción. Autoficción, una ficción de uno mismo. ¿Ya? Esto es la autoficción. Así que por favor no vais a creerte que esto es biografía. ¿Sí? Esto no es una biografía. ¿Ya? Y hay algunos elementos vinculados con la vida de Valdemar. Sí, es cierto, pero no es su biografía. Profe, pero se podría decir como característica de la obra Valdemar que encontramos elementos biográficos en sus cuentos. Sí, eso sí se podría decir. Encontramos elementos biográficos, pero no es su autobiografía. ¿Ya? Sí, estamos bien. Ya, seguimos. Sucede que el papá comete un error, ¿no? El papá le habían dicho que su gallo no era un gallo de raza y que su gallo, ¿no? Después de muchos años que el gallo había estado en la familia, ¿no? Y el prestigio del gallo estaba muy bien ganado, vino un gracioso y había dicho que su gallo no era un gallo de raza. Y el papá se asó y le dijo, ya, pe, vamos a pelear tu gallo con mi gallo, pues ya, pe, sin pueblo aquí para los, ¿no? Sí, y los gallos se iban a pelear. ¿Cuándo? El 28 de julio, el Día de la Patria. Así que dentro de 2 días el Carmelo vuelve a pelear. El 28 de julio. ¿Debido a qué? A que habían dicho que su gallo no era de prestigio. Y el Carmelo, su fama tenía mucho más prestigio que el alcalde todavía. Lo dice. Sí. Ya, quiero que veas una cosita muy interesante, ¿ya? La descripción de Pisco. Fíjate lo que está haciendo aquí el narrador, ¿ya? Aquí la focalización ya no es Roberto, ni tampoco es el Carmelo, sino que la focalización ahora es Pisco. Fíjate acá. Quien sale de Pisco, de la plazuela,
sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina de la estación, y torna por la calle del castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar una plazuela pequeña donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de Resurrección. Desolado lugar en cuya arena verdegueaban a trechos las malvas silvestres. Al lado poniente, en vez de casas, extiéndese el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. O sea, fíjate lo que está haciendo acá. Está describiendo Pisco, pero su descripción no es realista, sino es una descripción romántica del ambiente. Está utilizando una plasticidad del lenguaje, ¿no? Dice, o sea, el mar, ustedes han visto cuando el mar llega a la orilla, ¿no? Y deja la espumita. Ya, en vez de decir que deja su espuma, dice cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Mira el lenguaje de Valeromar, ¿no? Esa metáfora. Después dice, termina en ella el puerto y siguiendo hacia el sur, ¿no? Se va por estrecho y arenoso camino, teniendo a diestra el mar y a la izquierda mano costísima, faja, hora fértil, hora infunda, pero escarpada siempre, detrás de la cual a oriente extiéndese el desierto, cuya entrada vigilan de trecho en trecho, como centinelas, una que otra palmera desmedrada, alguna higuera nervuda y enana, y los toñuces siempre coposos y frágiles. Ondean el terreno la hierba del alacrán, verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días, y en la vejez bermeja como sangre de buey. En el fondo del desierto, como si temieran su silenciosa aridez, las palmeras únense en pequeños grupos, tal como lo hacen los peregrinos al cruzarlo, y ante el peligro, los hombres. Fíjate que aquí la focalización es Pisco. Bueno, y sigue Massa. ¿Cómo describe al Carmelo? Fíjate la forma en la cual utiliza Valeromar un lenguaje muy poético. Es lo que se va a llamar la plasticidad del lenguaje. Mira esta parte del Carmelo. Dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora. Acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho, audaz y duro, y las piernas fuertes que estacas musulmanas no defendían, cubierta de escamas, parecía lo de un armado caballero medieval. Ya, esta es una descripción muy poética del gallo. Bueno, llegó el día de la partida. ¿Quieren leer esta parte de acá? ¿Quieren llorar conmigo? ¿Quieren leer cómo es que el Carmelo se enfrenta al Ajiseco? Bueno, llegó. Salón, ¿cómo se llama este tipo de instrumento que le ponen a los gallos cuando pelean? ¿Alguna vez han visto una pelea de gallos? ¿No? ¿Nunca han visto la pelea de gallos? Bueno, esta es una espuela de perros nada más. Esta es una espuela o también llamada navajas. Ya, leemos. Llegó el día terrible. Todos estamos tristes en casa. Un hombre ha venido 6 días seguidos a preparar el Carmelo. A nosotros ya no se nos permitía ni verlos. El día 28 de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero, con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. El hombre la limpiaba y probándola en la uña delante de mi padre. A los pocos minutos, en silencio, con una calma trágica, sacaron el gallo que el hombre cargó en sus brazos como un niño. Un criado llevaba la cuchilla y mis 2 hermanos lo acompañaron. ¡Qué crueldad!, dijo mi madre. Lloraban mis hermanas y la más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir: oye, anda junto con él, cuídalo, pobrecito. Llevóse las manos a los ojos, echóse a llorar, y yo salí precipitadamente y hube de correr unas cuadras para alcanzarlos. 5. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí se habían celebrado con una gran jugada de gallos, a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En Ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauces envueltos en colgaduras y de los cuales prendían alegres quitasueños de cristal. Vendían chicha de bonito, butifarras, pescado fresco, asado en brasas y anegado en cebollones y vinagre. El pueblo los invadía, parlanchín y endomingado con sus mejores trajes. Los hombres del mar lucían camisetas nuevas de horizontales franjas rojas y blancas, sombrero de junco, alpargatas y pañuelos añudados al pecho. Fíjate, una descripción del ambiente.
ya, un ambiente festivo. Se puede ver una herencia costumbrista acá, ¿no? Ya, leemos acá, vamos acá, desde la mitad, ya, de la mitad. El ajiseco y el Carmelo, 100 soles de apuesta, sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. Fíjate, yo, narrador testigo. En medio de la expectación general, salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó un aficionado, ¿no?, que anunció el triunfo del Carmelo, pero en la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad parecía ser un gallo fino, distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardecidos los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida. Entablóse la lucha. La gente presenciaba en silencio la singular batalla y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba de poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba en el adversario. ¿Qué tal cosa es cobardía? Mientras que este, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas no parecía darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco. La gente felicitaba ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro en un solo impulso. Levantóse este y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin una herida grave hizo caer al Carmelo jadeante. ¡Bravo! ¡Bravo el ajiseco!, gritaron sus partidarios creyendo ganar la partida. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, que dijo: no, señores, todavía no enterró el pico, así que no celebre. En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Cáucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitiva contra su rival. ¡Pah! Y con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después de que el ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada, y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo mientras resonaba un grito entusiasta: ¡Viva el Carmelo! ¡Sí, viva el Carmelo! Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo la sala del triunfador, que desfallecía. El Carmelo se desfallecía. 6. 2 días estuvo el gallo en toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz. Se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojo grano de granada, y de pronto, el gallo se incorporó. Caía la tarde, y por la ventana, el cuarto donde estaban, entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. El Carmelo cantó. Retroció unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho y tembló. Desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amorosamente, expiró apaciblemente. El Carmelo murió. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche.
Mi madre no dijo una sola palabra, y bajo la luz amarillenta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. El Carmelito ya no cantaba. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines, y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo Valle del Cauca. Y así termina este grandioso cuento de Abraham Valeromar. Sí, así es. ¿Por qué el cuento duele tanto? ¿Por qué el cuento causa mucha tristeza? ¿Por qué el cuento nos saca una lágrima? Lo que pasa es que el cuento, uno, lo que hace Abraham Valeromar es un recurso muy interesante, narrarlo en primera persona. Así que nos da una perspectiva de los sentimientos y emociones del narrador. Otro segundo gran logro, en la primera persona no es el protagonista, sino es testigo. Testigo de alguien a quien admira y quiere mucho, el Carmelo. Otro gran recurso, humaniza al gallo. A pesar de que es un animal de pelea, y es muy propio de su raza enfrentarse, ¿no? ¿Qué hay acá? No, lo humaniza. Y eso cuando muere el Carmelo nos duele tanto, porque es como si fuera un integrante más de la familia. Es lo que hacemos nosotros con nuestras mascotas. Nosotros, con nuestro perrito y gato, lo humanizamos. Lo volvemos miembro de la familia. Hasta le cantamos su cumpleaños. Guau, 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 guau. ¿Cuántas veces has hecho eso? Como si te entendiera. Le celebras cumpleaños, le hablas, le cuentas tus tristezas, ¿no? Pero lamentablemente la vida de esos animales es más corta que la de nosotros. Sí. Y tiene un final que vamos a ver. ¿Ya? Sí. Ujú. Y tenemos que aceptar. ¿Alguna vez has sentido la muerte de un animal que ha estado junto a tu infancia? ¿Ya? Lo que está haciendo acá el narrador, lo que está haciendo el narrador es mostrar un hecho que tiene que ver con la culminación de la infancia. La culminación de la infancia tiene que ver con qué? Con la presencia de la muerte, la concepción de la muerte. ¿Ya? Esto es lo genial del cuento. ¿Ya? Después, a mi primita. Bueno, pueden también votar al primito para ver si tiene 7 vidas, ¿no? Bueno. Y acá hay unos aspectos importantes. Aquí está lo que te comentaba, ¿no? La humanización del gallo, acá está. Atributos humanos, la descripción, el lenguaje. Ah, una cosita más. Cuando Valdelomar construye este cuento, si te das cuenta, el lenguaje que utiliza es un lenguaje sencillo, pero que no llega a lo vulgar. Es un lenguaje sencillo que se puede percibir cierto refinamiento al momento de describir, ¿no? Al gallo o al paisaje, ¿ya? Después, la infancia de oro del narrador, ¿no? Y los recursos que se utiliza es la memoria, porque es un yo que está recordando su época de infancia. Es un recuerdo, ya date cuenta, es un recuerdo de infancia, ¿sí? Esto necesito que lo tengas bien claro. Ya, y San Marcos preguntó algo muy interesante en el año 2016-2017 sobre el caballero Carmelo. San Marcos, ¿qué hizo? San Marcos nos mostró una característica de Valdelomar. A ver, sucede que Valdelomar es un hombre que va a criticar duramente a la burguesía. Valdelomar era un rebelde, estaba en contra de estos valores impuestos de la burguesía. Pero hay una incongruencia en su obra. ¿Por qué? Lo que pasa es que Valdelomar estaba en contra de estos valores impuestos por la burguesía, muy conservadores, pero en el Caballero Carmelo esos valores son expuestos como si fueran cotidianos. O sea, no los critica. ¿Qué valores, profe? Si ustedes han leído el Caballero Carmelo completo, ya si lo han leído completo, hay una parte donde la mamá se encarga de cuidar la casa y con los hijos se pone a rezar y se pone a cocinar. El papá, don Anfiloquio, sale muy temprano a trabajar. Fíjate que son valores muy conservadores. La mujer en casa, el hombre, ¿no? El hombre afuera en el trabajo. ¿Ya? Y eso fue pregunta examen de admisión en el año 2017.
2016, 2017. Y fue una pregunta que se tumbó a un montón de gente. Sí, fue una pregunta que se tumbó a un montón de gente. ¿Ya qué valores de la burguesía no refuerza Valomar en sobra el caballero Carmelo? Sí. Y acá está, pues. Mira, fíjate el punto 2. Quiero que veas el punto 2 y punto 3. El entorno hogareño armónico. La madre abnegada y cariñosa que cumple devotamente sus tareas conyugales y vela por la numerosa familia. El padre que sale temprano a trabajar y que regresa al atardecer del hogar. El respeto a la autoridad paterna, a pesar de que la decisión del padre causa pesar a la madre y a los hijos. Ninguno de ellos se rebela de manera desaprensiva contra tal decisión. Claro, porque quien decidió la vida del gallo fue el papá, a pesar de que el gallo no era un miembro de la familia. ¿Por qué la mamá no dijo, no, no va? Punto, se acabó. No, papá, así no es. El cuento mantiene esas jerarquías de familias conservadoras, a pesar de que Valelomar estaba en contra de eso. Es por eso que se habla de cierta incongruencia entre lo que dice y hace. Bueno, ya eso hacemos los literatos. Analizamos cuentos que a nadie le interesa. Es bien chévere, pero a nadie le interesa. Bueno, el tiempo nos ha ganado. El tiempo nos ha ganado. La próxima semana me haces acordar. ¿Qué quieres que te mande? ¿El Caballero Carmelo? ¿Sí? Ya, te voy a enviar Caballero Carmelo y otros cuentos más. No hay manga. ¿Cómo es manga del Carmelo? ¿Te imaginas el Carmelo en forma de qué? ¿De Pikachu? No. La próxima semana me vas a acordar de Guren, ¿ya? Sí, la primera media hora hablaremos de Guren. ¿Te parece bien? Carmelo Baki. Carmelo Chan. Ya, bueno, querido salón, aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Y tengan unas bonitas fiestas patrias. ¿Ya? ¿Sí? Unas bonitas fiestas patrias. Estudiando. Porque tú no te celebras nada. Tu familia que celebra. Nos vemos. Chao, chao.